Un billonario lleva a casa a una madre y su hijo varados bajo la lluvia. Cuando el niño pregunta, ¿así es como empieza el amor?, su madre se ríe, descartando la idea, antes de quedarse helada por lo que el billonario hace a continuación. La lluvia azotaba el parabrisas en ráfagas incesantes, y los limpiaparabrisas luchaban por mantenerse al ritmo. Tristan Sinclair guiaba su elegante coche negro por las calles casi vacías. Las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado, fracturadas y borrosas por la tormenta. Había sido un día largo, lleno de reuniones consecutivas que lo habían dejado agotado e impaciente por llegar a casa. No era un hombre que disfrutara de la incomodidad, y la tormenta era solo una molestia más en una noche ya extenuante. Giró hacia una calle más tranquila, pensando solo en el calor de su ático, cuando algo al borde de la carretera llamó su atención. Un coche estaba detenido bajo la lluvia torrencial, con las luces de emergencia parpadeando débilmente y vapor saliendo de debajo del capó. Junto a él, apenas visibles a través de la lluvia, una mujer y un niño pequeño se abrazaban, sus ropas empapadas y sus cuerpos encogidos contra el frío. Su instinto fue seguir conduciendo. Alguien más se detendría. Siempre lo hacían. No tenía la costumbre de involucrarse en los problemas de los demás. Se había pasado años asegurándose de que su vida estuviera bajo control, predecible, libre de emociones u obligaciones. Y, sin embargo, mientras aceleraba, algo en el espejo retrovisor lo hizo dudar. Se detuvo unos metros adelante, apretando el volante. Era irracional, una completa pérdida de tiempo. Pero antes de poder cambiar de opinión, puso el coche en reversa y retrocedió hasta quedar junto a ellos. Bajó la ventanilla, resistiendo apenas el impulso de suspirar. ¿Necesitan ayuda? La mujer se giró, sobresaltada, y por primera vez la vio con claridad. No era solo una transeúnte atrapada en la tormenta. Tenía ojos cálidos y marrones, mechones de cabello oscuro pegados a su rostro, y a pesar de la miseria de su situación, no había pánico en su mirada. Solo agotamiento y una tranquila resistencia. El niño en sus brazos, que no debía tener más de 6 o 7 años, enterró el rostro en su hombro, su pequeño cuerpo temblando. Nuestro coche se averió hace unos minutos. Iba a llamar a una grúa, pero mi teléfono se quedó sin batería, explicó, elevando la voz sobre la lluvia. Y no quería dejarlo solo en el coche mientras caminaba. Tristán miró el vehículo. Era viejo, el tipo de coche que probablemente ya le había dado problemas antes. Y con ese clima, no encontraría ayuda pronto. Debería haberle ofrecido su teléfono y dejar que ella se encargara. Eso habría sido lo lógico. En cambio, se oyó a sí mismo decir: «Los llevaré». Ella vaciló, miró a su hijo y luego asintió. «Gracias». Abrió la puerta del pasajero con cuidado y ayudó al niño a subir primero. Él se acomodó en el asiento, sus zapatillas mojadas apenas tocando el suelo, y se abrochó el cinturón sin decir palabra. Matilda se deslizó al interior y cerró la puerta con un suspiro de alivio. El espacio dentro del coche se sintió más pequeño, lleno del aroma a lluvia y algo sutilmente floral, probablemente de ella. Tristán mantuvo la vista al frente mientras se reincorporaba a la carretera, ya lamentando su decisión. ¿Dónde viven?, preguntó. Apartamentos Grandview, a unos 15 minutos de aquí, respondió, apartando el cabello húmedo de su rostro. Tristán asintió y se concentró en la carretera. La lluvia tamborileaba contra el techo, llenando el silencio que se instaló entre ellos. Era extraño llevar a desconocidos en plena tormenta, pero aún más extraño era que ella no parecía inmutarse por él. La mayoría de las personas, al reconocerlo, reaccionaban con admiración exagerada o con recelo. Pero ella, después de esa primera mirada, no le había prestado más atención. Después de unos minutos, el niño habló con una voz suave pero clara. «Tienes un coche bonito». Tristán lo miró por el espejo retrovisor. El niño tenía ojos grandes y curiosos, demasiado observadores para su edad. «Gracias», dijo,
poco acostumbrado a conversar con niños. El pequeño, aparentemente indiferente a su breve respuesta, continuó. Mamá dice que los coches lujosos no son importantes, pero a mí me parecen geniales. Matilda suspiró, negando con la cabeza. Noah. ¿Qué? El niño la miró y luego a Tristán. Es verdad. Pero a mamá no le importa ese tipo de cosas. Tristán arqueó una ceja. ¿Y qué le importa? Noah se recostó en su asiento, como si lo pensara. Los libros, sobre todo. Hacer feliz a la gente. ¿Y el café? Matilda gimió. Está bien, ya es suficiente sobre mí. Tristán esbozó una ligera sonrisa, la primera reacción genuina que tenía en todo el día. Libros, felicidad y café. No es una mala combinación. El niño sonrió, como si estuviera orgulloso de haber logrado que reaccionara. Pero luego su expresión se tornó pensativa. Observó la forma en que Tristán lanzaba miradas ocasionales a su madre, la manera en que ella respondía con una facilidad educada pero sin esfuerzo. El silencio se prolongó lo suficiente antes de que él preguntara. ¿Así es como comienza el amor? Las palabras cayeron como un impacto inesperado. Tristán parpadeó, la pregunta era tan repentina, tan inocente, que por un momento no estuvo seguro de haberla oído bien. Matilda rió y negó con la cabeza. Noah, cariño, ¿de dónde sacaste eso? El niño se encogió de hombros. No lo sé, simplemente se siente como una historia. Un hombre rescata a una mujer bajo la lluvia y luego se enamoran. Eso es lo que pasa en las películas. Tristán podría haberlo ignorado, podría haber cambiado de tema, dejar que se deslizara como un simple sueño infantil. Pero por alguna razón, no lo hizo. Tal vez fue la forma en que la risa de Matilda se desvaneció en una sonrisa más suave, casi nostálgica. Tal vez fue el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien había dicho la palabra amor en su presencia sin que estuviera ligada a un contrato o una transacción. Las películas no son la vida real, dijo finalmente, manteniendo la vista en la carretera. Noah no pareció decepcionado con la respuesta. Si acaso, asintió como si archivara la información en su mente. Pero a veces, ¿verdad? Insistió. A veces empieza así. Matilda extendió la mano y le revolvió el cabello. Suficiente, pequeño filósofo. Deja que el hombre conduzca. Tristán dejó morir la conversación ahí, pero cuando giró por la calle que conducía a su complejo de apartamentos, se dio cuenta de algo extraño. La lluvia afuera no había cesado, pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio dentro de su coche no se sentía vacío. La lluvia se había reducido a una llovizna constante cuando Tristán se detuvo frente a los apartamentos Greenview. El edificio era modesto, el tipo de lugar en el que no había puesto un pie desde sus 20, cuando luchaba por salir de la nada. Apenas recordaba cómo se sentía vivir en un sitio que no estuviera envuelto en lujo, donde cada grieta en el pavimento o cada farola parpadeante era simplemente parte de la vida, en lugar de algo que se arreglaba con una llamada y un cheque. Apagó el motor y miró de reojo a Matilda mientras ella se desabrochaba el cinturón de seguridad. Se veía cansada pero agradecida, con la ropa húmeda aún pegada a su cuerpo, como si la tormenta misma se negara a soltarla. Noah se estiró en el asiento trasero, frotándose los ojos, y por primera vez desde que había subido al coche, Tristán lo vio pequeño, frágil, de esa manera en que solo los niños pueden serlo después de un día largo. Gracias, dijo Matilda, girándose hacia él con una sinceridad a la que no estaba acostumbrado. La gente le daba las gracias todo el tiempo, pero casi siempre por negocios, por dinero, por cosas que venían con expectativas. Esto era diferente. No le agradecía porque quisiera algo más. Solo estaba agradecida. Tristán asintió levemente, sin saber qué decir. No estaba acostumbrado a detenerse en momentos como ese. Entren antes de que se resfríen. Matilda soltó una risa suave y negó con la cabeza. Vamos, Noah.
El niño se desabrochó el cinturón, pero se detuvo antes de abrir la puerta. ¿Vamos a verte otra vez? Tristán vaciló. La respuesta lógica era no. Ese no era su mundo, no tenía razones para volver, ninguna razón para enredarse en la vida de una madre soltera y su hijo. Y aún así, por alguna razón que no podía explicar, no dijo que no. Solo exhaló, encontrándose con la mirada curiosa del niño con una expresión medida. Cuida de tu mamá, chico. Noah sonrió con una alegría radiante, como si esa respuesta fuera suficiente. Luego salió del coche y Matilda lo siguió, lanzándole a Tristán una última mirada antes de guiar a su hijo hacia el edificio. Él los observó desaparecer por la entrada y luego, sin darse tiempo para pensar en por qué seguía ahí sentado, puso el coche en marcha y se alejó. Eso debería haber sido el final. Una buena acción. Un desvío momentáneo en su vida cuidadosamente estructurada. Y, sin embargo, esa noche, acostado en su cama, mirando el techo de su ático, no pudo sacudirse la sensación de que algo había cambiado. El peso de la pregunta de Noah seguía rondando en su mente. ¿Así es como comienza el amor? Era ridículo. Las divagaciones de un niño. Y, sin embargo, le inquietaba. Porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había mirado y había visto algo más que poder o dinero. Al día siguiente, Tristán siguió con su rutina habitual, reuniones, llamadas, el interminable ciclo de su imperio corporativo demandando su atención. Pero hubo momentos fugaces, inoportunos, en los que su mente divagaba. Se sorprendía a sí mismo mirando por la ventana, recordando la forma en que Matilda había sonreído, incluso empapada por la lluvia, o la inocencia con la que Noah le había preguntado sobre el amor, algo que él había perdido hacía mucho tiempo. Era absurdo. No solía hacer esto. No se quedaba pensando en extraños. Y, sin embargo, ahí estaba, preguntándose si habrían pasado la noche sin enfermarse, si Matilda habría conseguido arreglar su coche, si Noah seguiría haciendo preguntas sobre cuentos de hadas. Mientras tanto, en una parte mucho más humilde de la ciudad, Noah no había dejado de hablar sobre el misterioso hombre que los había llevado a casa. Sentado a la mesa de la cocina, comía su cereal mientras Matilda revisaba facturas, sus pies colgando del borde de la silla. «Mamá, ¿crees que es como uno de esos príncipes de los libros?» Matilda suspiró sin apartar la vista de los papeles. «Noah, no todo el que tiene un coche bonito es un príncipe. Pero nos ayudó bajo la lluvia. Eso es lo que pasa en los cuentos». Finalmente, ella lo miró y, a pesar de sí misma, sonrió. «Cariño, la vida no es un cuento de hadas». Noah frunció el ceño. «Pero a veces podría serlo, ¿no?» Matilda negó con la cabeza y volvió a concentrarse en sus cuentas. No tenía tiempo para cuentos de hadas. Tenía un trabajo, un hijo que criar y más responsabilidades de las que podía contar. Lo último que necesitaba era que su hijo se ilusionara con la idea de que el hombre rico que les había dado un aventón fuera algún tipo de héroe de cuento. Tristán Sinclair estaba claramente fuera de su alcance. Hombres como él no aparecían en la vida de las personas sin una razón. Y, sin embargo, a medida que avanzaba el día, se encontró pensando en él de todos modos. Había algo en su mirada. Algo detrás de su fría apariencia que la hacía preguntarse. Tenía dinero, poder, todo lo que la sociedad decía que debía hacer feliz a un hombre. Y, aún así, había parecido extrañamente solo. Como alguien que había pasado demasiado tiempo convenciéndose de que estaba bien así. Esa noche, después de que Noah se durmiera, Matilda se acurrucó en el sofá con un libro, pero su mente seguía divagando. Todavía podía escuchar la lluvia de la noche anterior, sentir el calor del coche después de haber estado empapada hasta los huesos. Sabía que nunca volvería a verlo. No había razón para que sus caminos se cruzaran de nuevo. Y, sin embargo, se encontró mirando por la ventana, preguntándose por qué tenía esa extraña sensación de que su historia aún no había terminado.
En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, Tristán estaba sentado en su oficina, mirando el horizonte, pero viendo algo completamente distinto. Había pasado años construyendo un mundo donde las emociones no importaban, donde los lazos eran distracciones. Y, sin embargo, ahí estaba, incapaz de sacudirse la sensación de que algo dentro de él había cambiado. Se dijo a sí mismo que no era nada, solo un pensamiento pasajero. Y, aún así, cuando su asistente entró para confirmar su agenda del día siguiente, hizo una pregunta que no tenía ningún motivo para hacer. ¿Cómo se llama ese evento benéfico este fin de semana? ¿El que le invitaron? Su asistente arqueó una ceja, sorprendida. La gala de la Fundación Greenview. Nunca va a esas cosas. Tristán tamborileó los dedos sobre el escritorio, con una expresión indescifrable. Tal vez sea hora de que lo haga. La noche de la gala de la Fundación Greenview llegó más rápido de lo que Matilda esperaba, aunque había estado demasiado ocupada para pensar en ello. Organizar el evento había consumido la mayor parte de su tiempo, dejándole poco espacio para otra cosa. Entre coordinar voluntarios, finalizar listas de invitados y asegurarse de que todo saliera bien, apenas había tenido un momento para recordar al hombre que los había llevado a casa bajo la lluvia. Y, sin embargo, mientras ajustaba la disposición de las mesas y verificaba que los artículos de la subasta estuvieran bien colocados, se sorprendió mirando hacia la entrada más veces de las que estaba dispuesta a admitir. Era ridículo. No había razón para esperar que él estuviera allí. Hombres como Tristan Sinclair no asistían a galas benéficas a menos que hubiera un interés comercial o una estrategia de relaciones públicas. Y, por lo poco que había visto de él, no parecía alguien preocupado por las apariencias. Aún así, cuando giró la cabeza hacia la entrada principal y lo vio entrar, su respiración se detuvo por un segundo. Él no llevaba un traje perfectamente ajustado hecho para una sala de juntas, aunque lo que vestía no era menos costoso. Un smoking negro, impecable y sin esfuerzo, el tipo de atuendo que solo un hombre con su nivel de riqueza podía llevar con naturalidad, como si no requiriera ninguna planificación. Su presencia cambió la energía de la sala, haciendo que las personas sutilmente enderezaran sus espaldas y susurraran al reconocerlo. Pero Tristán apenas pareció notarlo. Sus ojos recorrieron el espacio, absorbiendo la opulencia del salón de baile, los grupos de invitados elegantemente vestidos, la gran lámpara de araña que bañaba todo con una luz dorada. Y entonces, su mirada se posó en ella. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Matilda sintió una extraña sensación de déjà vu, como si hubiera sido transportada a uno de los cuentos de hadas de los que Noah hablaba. Era absurdo. Una semana atrás, él había sido un extraño, un instante fugaz en medio de una tormenta. Y sin embargo, ahora estaba ahí, en la misma sala, mirándola con una expresión que ella no lograba descifrar. Tristán se había dicho a sí mismo que había venido aquella noche solo por curiosidad. Esa era la explicación lógica. No era del tipo de hombre que perseguía momentos o permitía que interacciones efímeras se quedaran en su mente. Y, sin embargo, ahí estaba, escaneando la sala en busca de una mujer a la que apenas conocía, sintiendo algo inquietantemente parecido a la anticipación cuando finalmente la encontró. Ella lucía diferente esa noche, aunque no era por su vestido verde oscuro ni por la forma en que su cabello enmarcaba su rostro. Era la manera en que parecía encajar allí, moviéndose entre los invitados con calidez y soltura, deteniéndose a hablar con la gente, ofreciendo risas y sinceridad de una forma que le hizo ser dolorosamente consciente del contraste entre ellos. Matilda avanzó hacia él, su postura elegante pero cautelosa, como si no estuviera segura de si debía sorprenderse o preocuparse por su presencia. Tristán Sinclair, dijo al llegar a su lado. Debo admitir que no esperaba verte aquí. Él le dedicó una pequeña sonrisa enigmática. Podría decir lo mismo. Matilda arqueó una ceja. Tú fuiste invitado. Yo trabajo aquí. Touché.
Tristán echó un vistazo alrededor, observando el evento que ella claramente había pasado semanas organizando. ¿Tú planeaste todo esto? No sola, pero tuve un papel importante, respondió, cruzando los brazos mientras lo estudiaba. ¿Cuál es tu excusa para estar aquí? ¿Me creerías si dijera que por caridad? Ella soltó una risa suave, sacudiendo la cabeza. Ni por un segundo. Él no discutió. Sabía que no valía la pena. En su lugar, dejó que su mirada se demorara en ella solo un instante más de lo necesario. Supongo que tenía curiosidad. Matilda ladeó la cabeza, una chispa de diversión pero también cautela en su mirada. ¿Sobre qué? Tristán consideró su respuesta por un momento. La verdad era complicada. No era el tipo de hombre que permitía que las personas se quedaran en su mente, y sin embargo, ella y su hijo lo habían logrado. Las palabras de Noah resonaban en su cabeza, ¿así es como empieza el amor? Se habían repetido más de una vez, inquietantes de una manera que no había anticipado. Había pasado su vida rodeándose de personas predecibles, socios de negocios, inversionistas, conocidos que entendían las reglas de su mundo. Pero Matilda no era parte de ese mundo. Y no estaba jugando según ninguna de las reglas que él conocía. Antes de que pudiera responder, alguien la llamó y ella se alejó para atenderlo. Tristán la observó mientras se movía entre la multitud con naturalidad, saludando a la gente con una calidez que él nunca había logrado fingir. No era el único que la miraba. Lo veía en la manera en que otros gravitaban hacia ella, atraídos por algo que él no comprendía del todo. No estaba acostumbrado a sentirse como un forastero. En la mayoría de los lugares, él era el centro de gravedad, aquel entorno al cual los demás se acomodaban. Pero aquí, él era solo un invitado más. Y Matilda Carter era quien realmente pertenecía. La realización lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Matilda no estaba segura de por qué seguía mirando en dirección a Tristán a medida que avanzaba la noche. Era educado cuando alguien se le acercaba, pero había algo en el que permanecía distante, como si estuviera observando en lugar de participar. Se preguntó qué veía cuando miraba este mundo, si lo consideraba solo una obligación, un salón lleno de personas buscando donaciones, o si, tal vez, alguna pequeña parte de él deseaba pertenecer a un lugar como este, donde la conexión no era una transacción. Lo encontró de nuevo más tarde, de pie cerca del bar, con una copa en la mano y la misma indiferencia cuidadosa que había mantenido toda la noche. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó ella, apoyándose ligeramente en el mostrador. Él le dedicó una mirada seca. Define diversión. Matilda sonrió con astucia. Déjame adivinar. Estás acostumbrado a eventos donde la gente compite por impresionarte. Esto debe ser desorientador. Tristán dejó escapar una leve risa, girando el líquido ámbar en su vaso. No es desagradable. Ella lo estudió por un momento y luego su expresión se suavizó. ¿Por qué estás realmente aquí, Tristán? Él encontró su mirada y, por un breve instante, algo pasó por sus ojos. Algo sin defensas. Algo que no estaba seguro de querer que ella viera. No estaba seguro todavía. Matilda no lo presionó para obtener más respuestas, en su lugar, simplemente asintió, como si comprendiera algo que él aún no estaba listo para admitir. Por primera vez desde su llegada, Tristán sintió que algo desconocido se asentaba en su pecho, una atracción silenciosa, una sensación que no podía nombrar. No estaba seguro de lo que significaba, pero había algo claro, esa no sería la última vez que la vería. Los días posteriores a la gala deberían haber vuelto a la normalidad, pero algo había cambiado. Matilda se dijo a sí misma que no era nada, solo un encuentro fortuito que se desvanecería en el trasfondo de su ajetreada vida. Pero Tristan Sinclair tenía una manera de permanecer, no solo en sus pensamientos, sino en formas sutiles e inesperadas. Al principio, fueron pequeños gestos, una donación generosa y anónima a la Fundación Greenview, que ella supo sin necesidad de preguntar que provenía de él.
Luego, unos días después, llegó al centro comunitario y encontró computadoras nuevas en la sala de recursos, reemplazando los modelos obsoletos con los que habían estado lidiando durante años. No hubo anuncios ni ceremonias, simplemente estaban allí, listas para ser utilizadas. Debería haber estado agradecida. Y lo estaba. Pero algo en todo aquello la inquietaba. Había visto a hombres ricos arrojar dinero a los problemas antes, a veces para aliviar su culpa, a veces para ganarse el favor de otros. No quería ser el caso de caridad de nadie, y mucho menos permitirse creer que él estaba haciendo todo esto por ella. Sin embargo, Noah estaba convencido de lo contrario. Es un príncipe, mamá, dijo una noche durante la cena, con una certeza absoluta en su voz. Nos salvó bajo la lluvia y ahora está ayudando con tu trabajo. Eso es lo que hacen los príncipes. Matilda suspiró, apartando un rizo suelto detrás de su oreja. Noah no es un príncipe. Es solo un hombre rico con un coche lujoso. Sí, sí, lo sé, respondió Noah, rodando los ojos. Pero, ¿y si es un príncipe y aún no lo sabe? Matilda rió, negando con la cabeza. Lees demasiados cuentos de hadas. Pero más tarde esa noche, mientras estaba sentada en el sofá con una taza de té, se encontró pensando en ello. Tristan Sinclair no era un príncipe. Era un hombre que había construido muros a su alrededor tan altos que apenas parecía darse cuenta cuando alguien intentaba alcanzarlo. No era el tipo de persona que jugaba a ser el héroe, y sin embargo, se había detenido bajo la lluvia. Había asistido a la gala. Y ahora, sin buscar reconocimiento, estaba haciendo las cosas más fáciles para el lugar que más significaba para ella. No quería preguntarse qué significaba eso. Una semana después, volvieron a encontrarse, esta vez en la tranquilidad del centro comunitario, preparando un pequeño evento de recaudación de fondos. La mayoría de los voluntarios se habían ido a casa, dejando solo unos pocos detalles de última hora por resolver. Matilda no esperaba que Tristán apareciera, pero lo hizo. Y ahora estaba a su lado, remangándose la camisa mientras ayudaba a colocar mesas y colgar luces. No te imaginaba del tipo de persona que se ensucia las manos, dijo ella, observándolo mientras ataba una sección de luces centelleantes en el techo. Tristán sonrió de lado. ¿Crees que no sé cómo colgar luces? Creo que pagas a la gente para hacer cosas como esta. Él soltó una risa baja. No estás equivocada, respondió, dando un paso atrás para admirar su trabajo antes de girarse hacia ella. Pero no me importa ayudar cuando es por una buena causa. Ella lo observó por un momento. El hombre que había conocido bajo la lluvia había sido distante, un poco frío, una figura envuelta en riqueza y desapego. Pero aquí, en la calma del centro comunitario, con las mangas remangadas y una ligera capa de polvo en su camisa, parecía diferente. Menos inaccesible. Más real. ¿Por qué haces esto, Tristán? Preguntó en voz baja. Donar a la fundación, venir aquí, ¿qué ganas con esto? Su expresión cambió. Algo casi imperceptible cruzó por sus ojos. Durante un largo momento, no respondió. Finalmente, exhaló y se apoyó en una de las mesas. Crecí en un lugar no muy diferente a este, admitió. Pequeños centros comunitarios deteriorados, eventos benéficos que apenas reunían lo suficiente para pagar las cuentas. Mi madre trabajaba en 3 empleos solo para llegar a fin de mes. No había red de seguridad, nadie que velara por nosotros. Matilda no se esperaba esa respuesta. Siempre había asumido que él venía de la riqueza, que los hombres como él siempre tenían una base de privilegio bajo sus pies. Pero esto cambió la forma en que lo veía. Trabajé duro para salir de ahí, continuó Tristán, su voz más baja ahora. Me aseguré de no tener que preocuparme por el dinero nunca más. Pero a veces me pregunto si todo esto realmente significa algo. Si no lo usas para algo real. Matilda tragó saliva, sintiendo una inesperada opresión en el pecho.
Había pasado años trabajando en lugares como ese, viendo de primera mano lo que significaba luchar. Y ahora, mirando a Tristán, se dio cuenta de que él lo entendía, de una manera en la que la mayoría de los hombres de su estatus nunca podrían. «No hablas mucho de esto, ¿verdad?», preguntó. Él dejó escapar una breve risa. «No es exactamente un tema de conversación para la sala de juntas». Ella sonrió, sintiendo que algo cálido y cómplice pasaba entre ellos. «Bueno, creo que lo que estás haciendo significa algo». Por un momento, ninguno de los dos habló. El zumbido de las luces del techo llenó el espacio entre ellos, el aire cargado con algo no dicho. Él estaba cerca, no lo suficiente como para tocarla, pero sí para que ella sintiera el cambio en la distancia entre ambos. Matilda apartó la mirada primero, rompiendo el momento antes de que se asentara en algo para lo que no estaba preparada. Ya había recorrido ese camino antes, permitiéndose creer en algo solo para acabar herida. Había aprendido a no confiar en cosas que parecían demasiado buenas, demasiado inesperadas. Pero cuando se movió para acomodar un montón de sillas, escuchó la voz de Tristán, baja y pensativa. «Te equivocabas, ¿sabes?». Ella se giró, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Sobre qué?». Él la miró, su expresión indescifrable. «Los cuentos de hadas. Tal vez no son reales en la forma en que Noah cree, pero a veces la gente te sorprende». Matilda no tuvo respuesta para eso. En su lugar, simplemente asintió, sintiendo un calor en el pecho que no quería nombrar. Porque, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si, tal vez, la que estaba equivocada era ella. Las siguientes semanas pasaron de una manera que casi se sintió normal. Casi. Matilda y Tristán habían caído en algo no dicho, una comprensión silenciosa que ninguno se atrevía a definir. Él seguía encontrando maneras de ayudar a la fundación sin hacer un espectáculo de ello, apareciendo en eventos, pasando por el centro comunitario con donaciones que siempre parecían cuidadosamente pensadas en lugar de impersonales. Matilda había dejado de cuestionarlo, aunque en el fondo, una pequeña parte de ella se preguntaba cuánto tiempo más duraría esa conexión frágil antes de que la realidad se impusiera. Y entonces, la realidad llegó de golpe. Todo comenzó con un titular. Un escándalo en el corazón de Sinclair Industries. Algo sobre un miembro de la Junta acusado de uso de información privilegiada, precios de acciones fluctuando, inversionistas en pánico. Matilda no seguía las noticias de negocios, pero incluso ella vio los titulares. El nombre de Tristán estaba en todas partes, vinculado al escándalo de una manera que dejaba claro que esto no era solo un inconveniente menor. Estaba bajo presión, bajo escrutinio. Y, de repente, desapareció. Al principio, Matilda se dijo a sí misma que lo estaba imaginando, que simplemente estaba ocupado, atrapado en el desastre corporativo que había caído sobre él. Pero luego pasó una semana. Luego 2. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin visitas inesperadas al centro comunitario. Sin donaciones discretas en su bandeja de entrada. El silencio se extendió, y con cada día que pasaba, Matilda sintió asentarse en su pecho un dolor familiar y amargo. Había sido una tonta al creer que esto podía ser algo más de lo que era. Lo sabía mejor. Una noche, después de haber acostado a Noah, se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té que hacía mucho se había enfriado, mirando la nada. No debería doler, pero dolía. Se había dicho a sí misma que no se estaba encariñando, que Tristan Sinclair no era más que un desvío inesperado en su vida. Pero ahora que había desaparecido, no podía fingir que su ausencia no se sentía como la falta de algo. Noah, como siempre, lo notó. Una noche, mientras limpiaban después de la cena, él la miró con sus grandes y pensativos ojos y preguntó: «Mamá, ¿estás triste?». Matilda sonrió, esforzándose por darle ligereza a su voz. «Por supuesto que no, cariño». «¿Por qué lo dices?». Noah frunció el ceño, claramente no convencido.
Porque pareces triste. Y porque el señor Tristán ya no viene. ¿Dejó de querernos? Matilda tragó saliva contra el nudo en su garganta y se agachó hasta quedar a su altura. No, cielo. No es eso. Es solo que está ocupado. Noah se quedó en silencio por un largo momento, procesando la respuesta de la manera en que siempre lo hacía cuando no estaba seguro de si debía creerle. Entonces inclinó la cabeza, su voz suave con confusión. Pero pensé que el amor no desaparece. Matilda sintió cómo se le encogía el pecho. La simplicidad de esas palabras le dolió más de lo que esperaba. No tenía idea de dónde lo había escuchado, probablemente en un libro o en alguna de las viejas películas que a veces veían juntos, pero el peso de esa frase se asentó en su pecho como una piedra. No, dijo suavemente, pasando una mano por sus rizos. El amor no desaparece, pero a veces las personas sí. Noah reflexionó sobre eso, frunciendo el ceño. Eso es una tontería. Matilda dejó escapar una risa suave, aunque sin mucho humor. Sí, cariño, lo es. Esa noche tomó una decisión. No iba a perder más tiempo preguntándose por qué Tristán se había alejado. Había pasado demasiado de su vida esperando a personas que nunca se quedaban, y no iba a hacerlo de nuevo. Se volcó en su trabajo, en criar a Noah, en seguir adelante. Si Tristán había sido solo un capítulo breve en su historia, que así fuera. Él había decidido marcharse, y ella no iba a perseguir a un hombre que había dejado tan clara su elección. Al otro lado de la ciudad, en un ático que de repente se sentía demasiado grande, Tristán miraba su teléfono por lo que parecía la 100ª vez esa noche. Había escrito y borrado docenas de mensajes, ninguno le parecía el adecuado. Quería explicarle, quería decirle que las últimas semanas habían sido un caos, que había estado atrapado en reuniones, conferencias de prensa y una gestión de crisis interminable. Pero, sobre todo, quería decirle que no era solo el escándalo lo que lo mantenía alejado. Era el hecho de que, por primera vez en su vida, se había dado cuenta de lo fácil que sería dejarla entrar, dejar que se convirtiera en algo más. Y eso lo aterrorizaba. Matilda Carter no era una mujer que encajara en su mundo, y él no era un hombre que encajara en el de ella. Se había convencido de que mantener la distancia era lo correcto, que ella merecía a alguien que pudiera ofrecerle algo simple, estable, libre de las complicaciones que conllevaba ser Tristan Sinclair. Y, sin embargo, mientras se sentaba en su silencioso apartamento, mirando el espacio vacío donde ella había estado semanas atrás, no podía sacudirse la persistente certeza de que había cometido un error terrible. Tristán había pasado su vida tomando decisiones con precisión, calculando cada movimiento, anticipando cada resultado. Así había construido su imperio, así se había mantenido intocable en un mundo donde la confianza era una debilidad. Pero a medida que pasaban las semanas y la distancia entre él y Matilda se hacía más grande, se dio cuenta de algo inquietante: nunca había luchado por nadie. No de verdad. Las personas iban y venían, y él las dejaba ir. Había asumido que, tarde o temprano, lo abandonarían o lo traicionarían primero. Era más fácil así, más limpio. Pero esto no era limpio. Lo carcomía, le robaba el sueño, hacía que su ático se sintiera más frío que nunca. Se dijo a sí mismo que Matilda probablemente había seguido adelante, que estaba mejor sin el caos que significaba estar en su mundo. Y, sin embargo, cuando una tarde se encontró conduciendo frente al centro comunitario sin poder evitarlo, se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Ella estaba ahí, de pie cerca de la entrada, riendo por algo que había dicho un colega. Parecía estar bien, tranquila, indiferente a la ausencia que a él lo había vaciado de una manera que no quería admitir. Debería haberse ido. Debería haber seguido conduciendo y dejarla en paz. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de marcharse, vio a Noah jugando con otro niño cerca de las escaleras. Y entonces lo escuchó. Sí, mi mamá dice que el amor no desaparece. Su pequeña voz flotó en el aire otoñal.
Pero no creo que los adultos crean en el amor como en los cuentos. Solo fingen que sí. Tristán sintió que algo se rompía dentro de él, algo agudo e implacable. ¿Por qué crees eso?, preguntó el otro niño. Noah se encogió de hombros. Porque cuando las personas se quieren en los cuentos, no se van. Pero en la vida real, siempre lo hacen. Tristán se quedó congelado. Las palabras de un niño no deberían haber tenido tanto peso, pero lo tuvieron. Quizás porque, en el fondo, sabía que Noah tenía razón. Había pasado su vida creyendo que el amor era algo frágil, algo que se rompía, algo que se podía desechar cuando se volvía demasiado complicado. Y ahora lo había demostrado. Sin darse tiempo para pensarlo demasiado, salió del coche. Matilda lo vio antes de que llegara a ella, y su expresión pasó de la sorpresa a algo más frío, más cauteloso. Cruzó los brazos, preparándose para lo que fuera a decir. Y, por primera vez, Tristán se sintió inseguro. Había entrado en salas de juntas llenas de personas dispuestas a destrozarlo, había enfrentado a competidores despiadados. Pero parado frente a Matilda Carter, se sintió completamente desarmado. «Tienes mucho valor», dijo ella con voz firme pero controlada. Él exhaló, metiendo las manos en los bolsillos. «Lo sé». Matilda lo estudió durante un largo momento y luego negó con la cabeza. «¿Qué quieres, Tristán?» «Quiero explicarlo», dijo él, y las palabras pesaron más de lo que esperaba. «Debería haberme comunicado contigo. Debería haberlo hecho». Suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Lo manejé mal». Matilda soltó una risa suave, pero no había humor en ella. «¿Tú crees?» «Pensé que estaba haciendo lo correcto», admitió él. «Manteniéndote alejada de todo esto. Los titulares, el desastre. Mi vida no es sencilla, Matilda. No quería arrastrarte a algo que no era tuyo para lidiar con ello». Ella lo miró fijamente, apretando la mandíbula. «No te corresponde decidir con qué puedo o no lidiar», respondió. «No puedes aparecer de la nada, hacerme creer que realmente», se interrumpió a sí misma, sacudiendo la cabeza. «No puedes irte solo porque es más fácil». Su garganta se cerró. «No me estaba yendo». «No lo estabas», lo desafió ella. Porque exactamente así se sintió. «Y no puedo», su voz tembló, pero se recompuso. «No puedo volver a pasar por esto. No puedo dejar que Noah se encariñe con alguien que simplemente desaparecerá cuando las cosas se compliquen. Se merece algo mejor que eso». Tristán tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras asentarse en lo más profundo. Esperaba enojo, esperaba frustración, pero lo que no esperaba era cuánto dolía ver la decepción en sus ojos. «Nunca quise lastimarte», dijo en voz baja. Ella lo miró por un largo momento y luego suspiró. «Tal vez no», murmuró. «Pero lo hiciste». No le dio oportunidad de decir más. Se dio la vuelta y se alejó antes de que él pudiera intentar arreglar lo que ya parecía irreparable. Tristán se quedó ahí, sintiendo algo extraño y desconocido asentarse en su pecho. Nunca había sido el tipo de hombre que perseguía cosas. Siempre había sido quien tenía el control, quien dictaba las reglas. Pero esto no era un negocio. No era algo de lo que pudiera negociar su salida. Y, por primera vez en su vida, no sabía cómo arreglarlo. Esa noche, sentado en su auto afuera de su penthouse, se preguntó si realmente era capaz de arreglar algo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Noah. «Señor Tristán, si le gusta a mi mamá, debería decírselo. Los adultos hacen todo demasiado difícil. Solo diga, lo siento, y hágalo de verdad». Tristán miró el mensaje, sintiendo algo apretarse en su pecho. Y, por primera vez, se preguntó si un niño de 7 años acababa de darle el mejor consejo que había recibido en su vida. Leyó el mensaje al menos una docena de veces antes de dejar el teléfono a un lado. Era tan simple,
tan honesto y directo, y aún así cortaba todo el ruido en su cabeza. Solo diga, lo siento, y hágalo de verdad. Las palabras se le quedaron grabadas. Siempre había creído que las acciones valían más que las palabras, que el dinero y el poder podían solucionar la mayoría de los problemas. Pero esto no era un trato de negocios que pudiera negociar. Matilda no necesitaba que él arrojara dinero a la situación. Necesitaba que estuviera presente. Que demostrara que no era solo otra persona que se iría. Y así, por primera vez en su vida, Tristan Sinclair decidió luchar. A la mañana siguiente, hizo una llamada. Una grande. Cuando los miembros de la junta de la Fundación Grandview recibieron la noticia, quedaron atónitos. No era solo una donación. Era la donación. Una suma tan considerable que aseguraría el futuro de la fundación por muchos años. Pero había una condición. Un detalle que Tristán insistió en mantener: la donación se haría bajo el nombre de Noah Carter. El niño de 7 años sería reconocido oficialmente como el filántropo más joven en la historia de la ciudad. La reacción fue inmediata. La noticia se difundió en pocas horas y, para el mediodía, estaba en todas partes. A la gente le encantó la historia, un donante anónimo haciendo una contribución masiva a nombre de un niño, asegurando que el trabajo de su madre prosperara. Matilda vio la noticia mientras estaba en el centro comunitario. Se quedó congelada mientras una compañera leía emocionada el artículo en voz alta. Noah Carter, de 7 años, se ha convertido en el benefactor más joven de la Fundación Grandview gracias a un donante anónimo. No necesitaba que nadie le dijera quién estaba detrás de esto. Su estómago se revolvió, una mezcla de emociones agitándose dentro de ella. No estaba segura de si estaba furiosa, conmovida o ambas cosas. Esa tarde, después de recoger a Noah de la escuela, encontró a Tristán exactamente donde sabía que estaría, de pie afuera del centro comunitario, con las manos en los bolsillos, esperándola. ¿Crees que esto lo arregla todo?, preguntó en cuanto bajó del auto, su voz afilada mientras se acercaba a él. Él no se inmutó. No, respondió. Pero es un comienzo. Matilda exhaló lentamente, tratando de mantenerse firme. Tristán la miró. Y esta vez, estaba listo para quedarse. Nunca quise tu dinero. Nunca quise un gran gesto. Lo sé, dijo él. Eso no es por lo que lo hice. Ella frunció el ceño, cruzando los brazos. ¿Entonces por qué? La miró, su mirada firme. Porque quería que Noah supiera que el amor no simplemente desaparece. Su respiración se entrecortó. No esperaba esa respuesta. Tristán dio un paso más cerca, su voz ahora más suave. Sé que lo arruiné. Me alejé porque pensé que te estaba protegiendo de mi mundo. Pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí mismo. No sé cómo hacer esto, Matilda. No sé cómo ser el tipo de hombre que se queda, que está presente. Pero quiero aprender. Quiero intentarlo. Las defensas de Matilda flaquearon ligeramente. Tristán, no sé cómo empieza el amor, admitió, pero quiero descubrirlo contigo. El silencio se extendió entre ellos. Por primera vez, no había un desequilibrio de poder, ni muros entre ellos. Solo dos personas de pie en la luz moribunda, tratando de averiguar cómo encajaban en la vida del otro. Matilda tragó saliva. No necesito que seas perfecto, Tristán. No necesito grandes gestos ni donaciones lujosas. Solo necesito que seas constante, que estés presente. Su mandíbula se tensó y luego asintió. Entonces lo haré. Y por primera vez, ella se permitió creerlo. Porque esto no era un cuento de hadas. No había príncipes ni finales perfectos. Pero tal vez, solo tal vez, había algo real. Las semanas que siguieron no fueron perfectas, pero fueron reales. Tristán no se transformó de repente en alguien que no era, ni Matilda esperaba que lo hiciera.
Seguía siendo meticuloso, seguía estando reservado a veces, seguía cargando con el peso de un mundo del que ella nunca había formado parte. Pero había diferencias ahora, pequeños cambios silenciosos que importaban más que cualquier gran gesto. Se presentaba. Al principio, eran cosas pequeñas, pasar por el centro comunitario después del trabajo, arremangarse sin que se lo pidieran, asistir a las prácticas de fútbol de Noah aunque claramente no entendiera cómo funcionaba el juego, recordar que a Matilda le gustaba su café con demasiada azúcar, que a Noah le gustaba dormirse con un libro sobre el pecho. No era ostentoso, no era dramático, pero era constante. Y eso lo significaba todo. Matilda había pasado gran parte de su vida creyendo que el amor era algo temporal, algo que se escurría entre los dedos sin importar cuán fuerte lo sujetaras. Había construido muros, se había convencido de que esperar más era peligroso. Pero Tristán, a su manera cuidadosa y obstinada, estaba demostrándole que estaba equivocada. No con palabras, sino con acciones. Con su presencia. Noah, por supuesto, nunca lo había dudado ni por un segundo. Siempre había creído que la vida funcionaba como las historias que leía, donde las personas indicadas encontraban el camino de regreso la una a la otra. Y si Tristán necesitó tiempo para darse cuenta, bueno, Noah había sido paciente. Una tarde, meses después de aquella primera noche lluviosa, se encontraron juntos en el parque. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y rosados mientras el sol se hundía en el horizonte. Tristán estaba sentado en un banco junto a Matilda, su brazo descansando casualmente en el respaldo, mientras Noah corría hacia un pequeño estanque, lanzando piedras al agua. Matilda soltó un suspiro suave, observando cómo Noah reía al ver las ondas que su piedra creaba en el agua. «Está feliz», murmuró. Tristán siguió su mirada, su expresión más suave de lo que solía ser. Debería estarlo. Es un gran niño. Ella se giró para mirarlo. Ahora tú eres una gran parte de eso, ¿lo sabes? Él la miró de reojo, algo indescriptible brillando en sus ojos. Estoy intentándolo. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. No tienes que esforzarte tanto. Solo estar aquí es suficiente. Durante un largo momento, solo se escucharon los sonidos del agua, las hojas susurrando al viento y el murmullo lejano de familias disfrutando del aire de la tarde. Entonces Noah, siempre curioso, siempre soñador, se giró hacia ellos con una mirada pensativa en el rostro. «Así es como empieza el amor, ¿verdad?», preguntó, inclinando la cabeza de la manera en que siempre lo hacía cuando trataba de resolver algo. Matilda sintió a Tristán moverse a su lado, sintió su risa baja vibrar contra ella. Lo miró, captando el calor en su mirada antes de volverse hacia Noah. «Algo así», dijo ella con una sonrisa. Noah sonrió, satisfecho con la respuesta, y volvió a lanzar sus piedras, como si hubiera resuelto uno de los grandes misterios de la vida. Tristán exhaló lentamente, sus dedos rozando los de Matilda donde descansaban sobre su regazo. «No se siente como un comienzo», murmuró. «Se siente como si hubiéramos estado llegando aquí todo el tiempo». Ella giró su mano, entrelazando sus dedos con los de él, sosteniéndolo. «Quizás lo hemos estado». No hubo un momento perfecto, ni un final de cuento de hadas. Solo una tarde tranquila, un niño riendo junto al agua, dos personas aprendiendo a estar en algo real. No solo un instante fugaz, sino un viaje. Y eso era suficiente. Era todo. El sonido de la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, un golpeteo rítmico y constante que llenaba el apartamento silencioso. La noche se había alargado, y aunque Matilda se había dicho a sí misma que iría a la cama, se encontró acurrucada en el sofá, con un libro abierto en su regazo pero sin leer, con sus pensamientos en otro lugar. El apartamento se sentía diferente por la noche cuando Tristán no estaba en casa. No estaba vacío, ni exactamente solitario, sino en espera. Ella miró el reloj. 11:47 de la noche. Suspiró y pasó una mano por su cabello.
No era la primera vez que él llegaba tarde a casa, y no sería la última. Ella entendía su mundo, entendía que dirigir un imperio no era un trabajo de oficina de 9 a 5. Pero entenderlo no significaba que fuera fácil. Hace unos meses, podría haberse dicho a sí misma que esto era el principio del fin. Que así era como las personas comenzaban a alejarse, poco a poco, con la ausencia convirtiéndose en distancia, y la distancia en desapego. Pero las cosas eran diferentes ahora. Él era diferente. Y, sin embargo, una pequeña parte de ella, la parte moldeada por desilusiones pasadas, por personas que habían prometido cosas que no podían cumplir, aún luchaba por confiar plenamente en algo que se sentía tan sólido, tan seguro. El sonido de una llave girando en la cerradura la hizo incorporarse, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo que quería admitir. La puerta se abrió y Tristán entró, con su chaqueta del traje colgada sobre el brazo, el primer botón de su camisa desabrochado y el cansancio reflejado en sus afilados rasgos. Su mirada la encontró casi de inmediato y se detuvo en seco, con el ceño fruncido ligeramente. ¿Sigues despierta? Matilda se encogió de hombros y dejó su libro a un lado. No podía dormir. Él exhaló, entrando más en la habitación mientras aflojaba su corbata antes de lanzar su chaqueta sobre una silla. Debería haber llamado. Deberías, coincidió ella, pero sin reproche en su voz. Hacía tiempo que había aprendido que la ira no cambiaría nada, que lo importante no era regañarlo, sino ver qué haría después. Él suspiró, pasándose una mano por la mandíbula. No se suponía que fuera tan tarde. La reunión se alargó y luego surgió otro problema. Ella asintió, esperando. Tristán pasó una mano por su cabello y dio un paso más cerca, su voz ahora más suave. No quería dejarte esperando. Matilda lo estudió, observando el cansancio en sus ojos, la tensión en sus hombros. Era un lado de él que el mundo nunca veía, la parte de él que había pasado años creyendo que debía ser intocable, inquebrantable. Pero aquí, en este espacio que habían construido juntos, no tenía que serlo. Ella dio una palmada en el sofá junto a ella y, después de un instante, él se dejó caer con un suspiro silencioso. Lo has estado haciendo otra vez, dijo ella suavemente, sin acusación, solo afirmando un hecho. Él se pasó una mano por la cara. Lo sé. Dijiste que lo intentarías. Lo estoy intentando. Ella inclinó la cabeza, observándolo. Entonces, ¿por qué se siente como si tuvieras miedo de dejar que esto sea real? Él se tensó, con las manos apoyadas en sus rodillas, los dedos curvándose ligeramente, como si estuviera conteniendo algo. Matilda, empezó, pero se detuvo, como buscando las palabras correctas. Esto es real para mí. Tú y Noah. Esto, nosotros, no es algo que tome a la ligera. Pero he pasado toda mi vida sin saber cómo hacer esto, cómo equilibrarlo, cómo ser. Se interrumpió y exhaló con fuerza. No quiero arruinarlo. Su expresión se suavizó. No se estaba alejando. Tenía miedo de perder esto, de perderlos a ellos. Extendió su mano, rozando con sus dedos los de él. Y, después de un momento, Tristán giró su palma, dejando que sus manos se entrelazaran. No tienes que ser perfecto, Tristán, murmuró ella. No necesito que tengas todas las respuestas. Solo necesito que estés aquí. Que aparezcas. Su agarre se apretó ligeramente alrededor de la mano de ella, como si se aferrara a esa verdad. Estoy aquí, dijo, su voz tranquila pero firme. Siempre. Las palabras se asentaron en lo más profundo de ella, filtrándose en las grietas que había pasado años ocultando, en los espacios que nunca habían sanado del todo. Y en ese momento, se dio cuenta de que le creía. Se quedaron en un silencio cómodo, con la lluvia golpeando contra el cristal, la ciudad extendiéndose más allá de ellos. ¿No está dormido? Preguntó Tristán después de un rato, su voz más suave ahora. Ella asintió. Cayó rendido.
Quería esperarte, pero le dije que llegarías tarde. Él dejó escapar una risa baja. Aún me llama príncipe Tristán a veces. Matilda sonrió. Eso es porque todavía cree que la vida funciona como un cuento de hadas. Tristán giró su mirada hacia ella, con una expresión difícil de leer. Tal vez no esté equivocado. Ella alzó una ceja, con diversión en sus ojos. ¿Estás diciendo que eres un príncipe? Él sonrió de lado. Creo que ambos sabemos que sería del tipo taciturno y reacio. Matilda rió, sacudiendo la cabeza. Sí, eso suena bastante acertado. Tristán apretó su mano una vez antes de soltarla y reclinarse contra el sofá. Me gusta esto, admitió, echando un vistazo al apartamento tenuemente iluminado. Volver a casa con algo. Contigo. Con él. Su corazón se encogió de la mejor manera posible. Bien, murmuró ella, apoyando la cabeza en su hombro, porque no vamos a ninguna parte. Él dejó escapar un aliento lento y, en ese momento, ella lo sintió. El peso que había estado cargando finalmente se aligeró, aunque solo un poco. El amor no era sobre gestos grandiosos o finales perfectos. No se trataba de encajar en un molde o seguir un camino predeterminado. Se trataba de esto. De aparecer incluso cuando era difícil. De elegirse mutuamente cada día. No había preguntado una vez si así comenzaba el amor. Pero Matilda sabía ahora que el amor no era solo el comienzo. Era esto. Los momentos cotidianos, los espacios silenciosos, la elección de quedarse. Por primera vez en su vida, ella supo sin ninguna duda que no estaba esperando que algo saliera mal, porque esta vez era real. Y Tristan St. Clair estaba en casa. La lluvia había cesado cuando Matilda finalmente se movió de su lugar en el sofá, pero el mundo exterior aún brillaba con los restos de la tormenta. Los charcos resplandecían bajo las luces de la calle, la ciudad lavada y renovada de la única manera en que una lluvia fresca podía lograrlo. A su lado, Tristán estaba en silencio, pero su mano seguía en la de ella, firme y constante, como si temiera soltarla. Había pasado gran parte de su vida preparándose para el momento en que alguien se marcharía. Era un instinto, un comportamiento aprendido, una silenciosa anticipación de lo inevitable. Y sin embargo, ahí estaban. Tristán, el hombre que una vez se había mantenido apartado del mundo, aún seguía sentado junto a ella. Su presencia no era efímera ni temporal. Había regresado. Los había elegido a ellos. Tal vez eso era el amor. No solo una gran entrada o un momento arrebatador, sino el permanecer, la elección de volver a casa, incluso cuando habría sido más fácil marcharse. Noah despertaría pronto, probablemente se metería en el espacio entre ellos en el sofá, frotándose el sueño de los ojos y haciendo preguntas que solo un niño podría imaginar. Tal vez sonreiría y diría, ¿ves? Te dije que el príncipe Tristán volvería. Quizás preguntaría si esto seguía siendo una historia de amor, si esta era la parte donde todos vivían felices para siempre. Matilda sonrió para sí misma. No un cuento de hadas. Algo mejor. Los cuentos de hadas terminaban con un beso, con una promesa, con un felices para siempre sellado en un solo momento. Pero el amor real, no se trataba de un solo instante, sino del día a día, de lo silencioso, de lo seguro. Era preparar café por la mañana y recordar exactamente cómo lo tomaba el otro. Era esperar en el sofá, confiando en que el otro siempre cruzaría la puerta. Era asistir a partidos de fútbol, obras escolares y eventos comunitarios. Era sentarse a la mesa y saber, sin lugar a dudas, que ese era el hogar. Tristán exhaló a su lado, sus dedos jugando distraídamente con los de ella. «Estás pensando demasiado», murmuró con voz baja y cálida. Ella sonrió con picardía. «A veces lo hago». Él se giró para mirarla, su expresión más suave de lo que ella jamás la había visto. «Lo digo en serio, ¿sabes? Cuando digo que estoy aquí. No sé cómo se supone que debe verse el amor», continuó él.
No crecí viéndolo. No sé cómo ser perfecto en esto. Pero sé que quiero estar aquí. Matilda apretó su mano, sintiendo un nudo en la garganta. No tienes que ser perfecto. Solo presente. Él asintió, y por primera vez, ella lo vio realmente. No al hombre que el mundo conocía, no al empresario con un nombre que llevaba peso y poder, sino al hombre que había debajo de todo eso. El hombre que había pasado toda su vida convenciéndose de que el amor no era para él, solo para darse cuenta, quizás demasiado tarde, de que siempre había estado equivocado. Pero no era demasiado tarde. No ahora. Las palabras de Noah resonaron en su mente: el amor no desaparece. No, no lo hacía. Permanecía, crecía, se convertía en algo más fuerte de lo que cualquiera de ellos había esperado. Tristán no era su príncipe de cuento de hadas y ella no era una mujer que necesitara ser rescatada. Pero juntos habían construido algo mejor. Algo real. Algo ganado. Algo digno de ser conservado. Se inclinó hacia él, apoyando su cabeza en su hombro mientras su brazo la rodeaba. La ciudad se extendía ante ellos, llena de posibilidades, llena de mañanas. Y por primera vez en mucho tiempo, Matilda no tenía miedo de lo que vendría después. Porque esto no era solo el comienzo del amor. Esto era como se quedaba. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar un me gusta. Realmente ayuda al canal. Y si quieres más historias conmovedoras y emocionales como esta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna publicación. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta historia. Me encantaría conocer tu opinión. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.